por participar. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de lo que es la habilitación y la rehabilitación infantil, que pareciera que es lo mismo, pero en realidad no. Y la idea de, de esta clase o de esta charla es que podamos, a partir de lo que son los conceptos, entender y hacer mejores abordajes terapéuticos, ¿ok? Porque sí, la semántica hace que se haga la diferencia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla para que hablemos un poco de este tema. Y bienvenidos todos los que se van integrando, ¿ok? Muy bien, vamos a darle porque la conexión es un poco lenta. Un poco lenta, vamos a tener un poquito de paciencia, ¿ok? Bien, vamos a pegar, ok, muy bien, vamos a arrancar. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es la habilitación infantil y la rehabilitación infantil, lo que es esa revisión de conceptos, los alcances, lo que es necesario, importante en la valoración y de acuerdo a eso la relación con los métodos de intervención, ¿ok? Los métodos de intervención siguen siendo los mismos, solo que si nosotros cambiamos el concepto de cómo abordar eso, podemos hacer más efectivo el método de intervención. Muy bien. Empezamos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese concepto de habilitación y rehabilitación infantil. En 2014, dos fisioterapeutas colombianas, OVA y compañía, hicieron una revisión de la literatura a ver desde dónde nacían esos conceptos de lo que es la habilitación o la habilitación infantil, porque son conceptos relativamente nuevos. De hecho, son conceptos que nacieron a partir del 2001 con la creación de la CIF por parte de la Organización Mundial de la Salud, la ONU y la Organización Panamericana de la Salud, respectivamente. Entonces, cuando hablamos ya a nivel de lo que fue el siglo XX, con la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño en el año 1989, a eso sumado todo lo que fue sucediendo con los eventos de guerras mundiales, a donde realmente nace la rehabilitación como tal, o nace la fisioterapia y la terapia ocupacional, entonces tenemos que durante ese siglo XX había una población infantil donde lo que se buscaba era favorecer el desarrollo de capacidades. ¿Por qué? Pues porque los conceptos antes o eras normal o tenías alguna deformidad o perdón, ajá, tenías alguna deformidad o tenías alguna minusvalía. Entonces, la idea de integrar a la población infantil en los esquemas de rehabilitación era justamente favorecer ese desarrollo de capacidades y que se pudieran desenvolver de manera adecuada en diferentes conceptos. Esto fue mejorando a raíz del tiempo, pues todavía teniendo en función los derechos del niño en 1989, quedaban por fuera muchas cosas que eran necesarias para integrar esta población que había tenido afecciones desde el punto de vista motor y cognitivo. Ya va, permítanme un momentico. Ya va, ya va. Se pasa como lento. Ok, entonces hablemos acerca de lo que es los conceptos en el área infantil. Cuando hablamos de rehabilitación, todos conocemos ese concepto, el hecho de devolver función, pero funciones que en un inicio ya estaban establecidas, ¿ok? Un desarrollo motor, digamos, o un desarrollo normal. Cuando hablamos de habilitación, es la facilitación para la adquisición de las habilidades motoras. Las habilidades motoras vienen dadas en función del desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo de la edad sensible durante el primer año de vida o el primer año de nacido del niño. Entonces, todos nacemos con potenciales habilidades motoras. Ahora bien, unos, por algunas condiciones, desde el nacimiento o antes del nacimiento, tienen deficiencia para la adquisición de esas habilidades motoras. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender y separar que cuando tenemos
un niño con un déficit, ya bien sea desde el nacimiento o antes del nacimiento, que no le permite el desarrollo natural de las habilidades motoras durante el primer año de vida, nosotros hacemos es habilitación infantil. Entonces vamos a favorecer la adquisición de esas habilidades, de esos potenciales elementos que nos van a ayudar a establecernos en diferentes contextos. Vamos a ir hablando de desde el punto de vista biopsicosocial, ¿ok? Porque de eso se trata nuestra profesión, de vestirnos un poco ya o de irnos desvistiendo de ese elemento biomédico que es necesario, porque en lo biopsicosocial también está establecido la parte fisiológica y fisiopatológica, pero no podemos abandonar que esa persona es una persona la que padece cualquier tipo de condición y que esa persona necesita establecer ganar independencia e integrarla a un contexto. Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, Pau y Granada en el 2014 y establecieron un esquema bien interesante. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la habilitación infantil. Desde lo académico, tenemos la fonoaudiología, ¿okay? Tenemos la fonoaudiología, la fisioterapia y la terapia ocupacional. Desde lo académico, profesiones que nacieron en ese siglo XX, ¿ok? Y que llevaban mucho ese discurso científico, tanto en la infancia, relacionada a la infancia con la rehabilitación, y que la discapacidad tenía ese puente entre el discurso científico y lo académico. Ahora bien, lo académico y lo científico no puede ir solo si no está anclado a una política pública, y la política pública las establecen los estados. En la habilitación infantil o lo que corresponde a la infancia, es necesario que se establezcan políticas públicas. Por eso, a raíz del nacimiento de la ley de los derechos del niño y los diferentes constituciones donde establecían leyes y legislaciones en protección de la infancia y las personas con discapacidad, estos elementos tienen que estar íntimamente relacionados. Si no están de la mano, no podemos decir que vamos a avanzar o que vamos a integrar a ningún niño al contexto. ¿Ok? Seguimos adelante. Ellos mismas en el 2014, en otro artículo donde citan la naturaleza y el origen de las profesiones y cómo estas incurrieron en el desarrollo social, ¿okay? En el manejo de las sociedades y cómo hacerlas más efectivas. Tenemos este diagrama que también es muy interesante porque me habla acerca de profesiones, de las profesiones médicas de la rehabilitación, la infancia y la normalización de donde en la sociedad, para que la sociedad empezara a ver normal a esta infancia, ¿ok? Que va a ser sujeto de derecho, ese niño, me van siguiendo, ese niño que se va a convertir en adulto, pero ese niño que le tenemos que habilitar funciones y que va a estar relacionado con la sociedad y que luego va a ser un adulto que puede o no rehabilitarse en función de si se genera un déficit posterior a ese desarrollo o a esa habilitación, ¿ok? Y eso está relacionado también con todo lo que tiene que, no solamente el cuerpo, esto físico, sensorial, lo cognitivo, los otros ambientes donde se tiene que desarrollar el individuo y lo concerniente luego a su desarrollo en lo económico, lo que tiene que ver con lo social, con lo laboral y con lo educativo. Mientras no haya oportunidades para las personas con discapacidad desde temprana edad, y cuando me refiero a oportunidades es desde no solamente de recibir la atención sanitaria, eso es una parte de las oportunidades que se le tiene que brindar. Es que de acuerdo a un informe hecho en el 2011 por la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el Banco Mundial, hablaban que las personas con discapacidad, el 60% podía incluso padecer pobreza extrema, porque no las conectaban con la política adecuada desde el punto de vista de las sociedades para ellos participar. Solamente se anclaban en darles ayuda desde el punto de vista social y asistencial, pero social para darles un aporte, pero no para hacerlos partícipes o hacerlos sujetos activos dentro de mecanismos micro y macroeconómicos de la nación. O sea, microeconómico, porque todos formamos parte de esa microeconomía. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos están, bueno, porque esto estará relacionado con la habilitación infantil, sí, porque si nosotros de entrada
no atinamos a esto y brindamos las orientaciones oportunas, nuestros métodos de intervenciones van a quedar sencillamente en eso, en promover una función y parte de un funcionamiento, pero no hacer a ese sujeto, a esa persona, a ese niño, ¿ok? A ese niño que luego se va a convertir en adulto, en alguien funcional, en alguien que se pueda integrar, sino que seguimos con la misma fórmula de declararlo a nivel social como una persona válida o que tiene diferencia o está en un tipo inferior al resto de la sociedad o lo que se considera normal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a recordar que la discapacidad y las condiciones de salud son diferentes, ¿ok? En cuanto a la naturaleza, intensidad e impacto a las del adulto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que entender que las discapacidades en el caso del adulto, cuando son adquiridas en la adultez, tienen un criterio distinto de atención y tienen un criterio distinto de la metodología. En cambio, en las del niño, nosotros, los profesionales que hacemos vida en la habilitación infantil, debemos procurar que socialmente se cumpla el proceso y que ese niño llegue a una adultez al menos con esa sensación o con esa necesidad de querer ser sujeto activo en lo referente a la sociedad, dada, no importa su discapacidad. Muy bien, entonces, estos conceptos, ¿de dónde nacieron? ¿O de dónde vinieron? Eso fue a raíz del 2001. A raíz del 2001, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con las Naciones Unidas, crearon la CIF. La CIF, o la Clasificación Internacional de Funcionamiento y la Discapacidad, de la Discapacidad y de la Salud, pasaron de ver al individuo en lo que es la insuficiencia, discapacidad y minusvalía, a verlo como un sujeto de funcionamiento a pesar de la discapacidad, pero proviéndole salud. Entonces, lamentablemente, ¿qué sucedió con la CIF? Que todavía no ha calado en ciertas sociedades, que esto tiene que ir de la mano con las políticas públicas. Y si la política pública no está casada con este nuevo concepto, es difícil mejorar esas condiciones y no ver al sujeto en condición de minusvalía, de insuficiencia, en vez de buscar su máximo funcionamiento a pesar de su discapacidad y verlo como un sujeto saludable, solo que es diverso, solo que es diferente. Y que como funciona diferente, tiene una clasificación, ¿ok? Que no lo hace ni más ni menos, sencillamente es diferente. Y sobre la base de esa diferencia, tienen que establecer sus políticas públicas o sus metodologías de intervención. Por eso, en el 2007, generaron una clasificación, dada la necesidad, una clasificación aparte para lo que fue el desarrollo infantil y las influencias de entorno, desde los rangos de edades desde los 0 hasta los 18 años. Se considera que termina la niñez o cuando ya hemos abordado el sujeto entre la niñez y la adolescencia hasta los 18 años. Entonces, esta especificación CIF-IA vino a traer como consecuencia que los países que la adoptaron, por ejemplo, caso España, caso Colombia, en Colombia pueden conseguir muchísima información, ¿ok? Pueden conseguir muchísima información al respecto de cómo estos conceptos se incluyen para ser no solamente abordadas desde el punto de vista asistencial, sino cómo compartimos eso en los contextos, en los diversos contextos donde se tienen que insertar esos individuos y hacer más nutritivas nuestras sociedades. De hecho, en Colombia, tuve la oportunidad de estar en el 2006, compartir con unos colegas por allá esa experiencia. Los trabajos de grado de los muchachos que salían de pregrado eran proyectos súper interesantes de que los vendían directamente las alcaldías o lo que llaman en España los ayuntamientos, donde hacían programas que insertaban al fisioterapeuta o al terapeuta ocupacional o al fonoaudiólogo en contextos escolares, laborales, súper interesantes. Entonces, ¿por qué eso en Venezuela no ha llegado? Bueno, sabemos que tenemos un contexto político-social bastante convulsionado y por eso en Venezuela no caló esto como en otros países vecinos y de referencia por idioma, como es el caso de España, donde hay cualquier cantidad de información al respecto de cómo se hace la habilitación más allá del proceso asistencial. Vamos a recordar también UNICEF en el 2014
esboza en su informe cuando analiza la CIFIA 2007. Dice, hoy en día la discapacidad ya no es conceptualizada como consecuencia de una enfermedad, sino que se comprende como una interacción dinámica entre la condición de salud de una persona, los factores personales y los factores ambientales. Ya no se trata de un modelo lineal, sino de un modelo interactivo. En el momento en el que nosotros comprendemos esto, es que como profesionales que estamos aquí en Venezuela, aún casados con un proceso muy asistencial, podemos entender que mientras no avancemos hacia áreas más contextuales de acuerdo a la funcionalidad, llámese cultura, llámese formación, escuela formal, llámese deporte, entonces no hacemos nada, porque estos niños, ¿qué sucede? Uno tiene un momento de verlos, luego ellos se desaparecen un tiempo y vuelven a reingresar. Esta vez puede ser que en mejores o en peores condiciones, generalmente es lo segundo, ¿ok? No logran calar en la sociedad, sus padres se encuentran generalmente muy frustrados porque la sociedad no los entiende, porque la escuela no lo atienden, porque están cansados con lo del tema de los tutores, por muchas razones. Entonces esos padres terminan abandonando el camino de la habilitación, se sienten desasistidos y volvemos otra vez al círculo vicioso, que yo lo que quiero es que mi hijo se mejore, es que se cure, y nosotros no podemos ofrecer una cura a algo que ya sabemos que trabajamos desde el déficit, porque nosotros evaluamos, diagnosticamos y tratamos a partir de disfunciones, modelos de salud, modelos de movimiento. Nosotros somos especialistas del movimiento corporal humano, o sea, cómo desde lo asistencial y desde el movimiento corporal humano podemos integrar, porque eso eso que está ahí no es nada más que una hemiplegia, una cuadriparesia, es un síndrome, no, es una persona, y esa persona necesita ser contextualizada, necesita avanzar, necesitamos darle ese empuje o ese puente para que ella siga adelante. Y si lo hacemos desde bien temprana la infancia, entonces podemos garantizar y podemos decir que hicimos un proceso de habilitación infantil o un proceso de habilitación de ese individuo completamente sano y exitoso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esa intervención, un poquito volviendo a lo que estaba planteando anteriormente, esa intervención de fisioterapia en la habilitación o en la rehabilitación infantil, ¿de qué va? Lo primero, tenemos que hacer una evaluación. La evaluación va de la mano, ustedes pueden ver, hoy en día hay, y les puedo facilitar, muchos modelos de valoración basados en la CIF. Pueden adaptar modelos de evaluación CIF de adultos a niños, se podría hacer, pero los niños tienen unos propios. Ustedes lo pudieran generar a partir de ciertas condiciones o hechos que se repliquen, o personas o casos que se repliquen también, porque lo ideal es que nosotros desarrollemos formatos de valoración de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos guiarnos por algunos modelos de otros países, pero nosotros en Venezuela necesitamos generar formatos de valoración desde el punto de vista biopsicosocial, desde el punto de vista funcional, que se adapten a nuestras necesidades, porque parecieran todos los niños que tienen una cuadriparesia espástica, bueno, es la misma cuadriparesia espástica, del punto de vista de la definición, sí, pero desde el punto de vista del individuo, no. Entonces, cómo nosotros podemos guiarnos? Y si llevamos a ese niño desde temprana edad, ¿cómo podemos ayudarlo? Haciendo formatos de valoración funcional que sean adaptables, que inclusive respondan a necesidades individuales. Si no hacemos una correcta evaluación, no podemos llegar a un buen diagnóstico. Por lo tanto, los métodos de intervención con el que usted se case, aquí yo no les vengo a hablar de métodos de intervención que me gusta más Bob, que me gusta más Ruth, que me gusta más Medec. Todos los métodos de intervención en fisioterapia, y sobre todo en la parte de lo que es la neurohabilitación o la neurorehabilitación, son efectivos porque nosotros lo que vamos a promover, a habilitar una función que en el cerebro no está. Si nosotros no nos valemos de esa neuroplasticidad, que lo voy a explicar un poquito más adelante, del método de intervención no puede ser tampoco puro, o sea, no podemos ir solamente y casarnos con una sola cosa, porque eso no fue lo que nos certificamos y nos volvimos especialistas nada más en eso, y yo nada más evalúo con el método BOBA.
Pero ese método BOBAT ciertamente ha transcurrido el tiempo y el concepto BOBAT ha cambiado. Pero así como ha cambiado, nosotros también tenemos que ponerle un poquito de nuestro aporte, de eso de la funcionalidad, de eso de verlo desde el punto de vista biopsicosocial. Sí, en el adulto hay muchísimo material, pero resulta que en niños todavía falta que se aporte. Entonces, interesante sería que viéramos todos esos conceptos, esos métodos de intervención que son de tiempo, verlo con la lupa de lo actual, verlo con la lupa de lo novedoso, para que entonces podamos no solamente actualizar, sino también mejorar las condiciones de esas personas y hacer una verdadera habilitación, como les he venido mencionando. ¿Y por qué planteo el contexto bien grande? Creo que ya sí me vienen siguiendo, saben lo que les quiero decir, que nosotros tenemos que salir del elemento asistencial, o sea, nosotros no nos podemos quedar solamente casados a que los pacientes vengan, a que sean pacientes. Nosotros necesitamos participantes. Necesitamos que ese niño participe. En el colegio. Un niño que nosotros habilitemos y que no se escolarice ya es un fracaso para nosotros. Ya es un fracaso porque tenemos no solamente que romper barreras arquitectónicas y barreras sociales, tenemos que romper esa barrera de que ese niño realmente y esos padres sientan que se hizo algo y que eso que se ganó allí en el gimnasio terapéutico va a servir de algo, se va a integrar, va a poder estar en la escuela, va a poder compartir, va a poder ir a una fiesta. ¿Sí? Entonces, todo eso va de la mano. Mientras la evaluación y los métodos de intervención no estén enfocados en llevarlo a un contexto, entonces no hicimos nada. Fracasamos. Podemos ser los mejores en los conceptos de BOAP, FNP, BOIJA, todo lo que ustedes quieran. Cualquier método de intervención es válido siempre y cuando busque promover y, ojo, y sea natural para la condición o el déficit residual que se está presentando allí, porque, ojo, vamos a ver, vamos a hablar de algo aquí bien interesante. Fíjense, actualmente no podemos hablar, aunque hayan signos que identifiquen que hay una encefalopatía no progresiva, nosotros no podemos hablar de una patología como tal, diagnosticada si antes no se han cubierto los 24 meses. Antes de los 24 meses se habla de retraso global del desarrollo y aún así hay casos y hay patologías y hay condiciones y hay neuropediatras que todavía se extienden hasta un poquito más hasta los 4 años. ¿Por qué? Por este asunto de la neuroplasticidad. Antes se comentaba que si una persona sufría una lesión, ya bien sea antes, durante o después del nacimiento, había un tiempo de neuroplasticidad, pero resulta que los estudios fueron avanzando y se dieron cuenta que el cerebro sigue aprendiendo, el cerebro sigue teniendo factores de cómo reajustar. Bueno, la vía piramidal, esta corteza prefrontal, tuvo una lesión, pero tengo una corteza motora suplementaria, que yo no le diría eso, de verdad que esa área 6, nosotros siempre nos enfocamos en el área 4, pero esa área 6 es tan necesaria, ayuda tanto en esos movimientos que se tienen que aprender, que reaprender, que miren, o sea, las posibilidades son muchísimas y hay otras áreas que por estudio de imagen que bueno, que han revelado que el cerebro tiene una capacidad inclusive posterior a 5 o 6 años de seguir generando neuroplasticidad. Entonces, tenemos que buscar la manera de que ese niño, si tenemos ese cerebrito joven todavía, ¿verdad? Antes de los 24 meses, y podemos hacer un proceso de habilitación necesario para que él empiece su curso, en su primera escolarización, que sería el preescolar o el maternal, oye, sería buenísimo. Pero si no generamos esa evaluación, ese método de intervención adecuado para facilitar y promover esta habilidad motora, no podemos darle contexto al niño, ¿ok? Entonces tenemos que ir enfocados a eso. Respecto a la evaluación, ¿qué vamos a considerar? Lo que la establece cuando hablamos de funciones corporales, esos elementos fisiológicos que están de la mano del individuo, o sea, todo lo que tiene que ver con elementos fisiológico o lo que se conoce en el contexto biomédico como fisiopatológico. ¿Okay? ¿Cuáles son las estructuras corporales que están afectadas? Ya, cuáles son esos sistemas a los que hay compromiso y a los que nosotros tenemos que intervenir desde el punto de vista de la función.
qué deficiencias generan, ¿ok? Cuáles son las actividades en las que esa persona o este niño en este caso va a estar comprometido. ¿Se acuerdan que la actividad tiene que ver con el funcionamiento? ¿Se acuerdan? Ok, vamos a ver si se acuerdan después cuando estemos en el ciclo de comentarios, preguntas y respuestas. En lo que es la participación, o sea, si ya de la deficiencia y las limitaciones en la actividad me disminuyen la participación, pues evidentemente voy a tener limitaciones en las actividades, restricciones en la participación y esos factores ambientales que no me van a permitir desenvolverme en el contexto. Entonces vuelvo a estar en ese enfoque o en ese modelo biomédico que nada más trabaja o nada más llega hasta la deficiencia. Todo lo que tiene que ver con las actividades de participación, lo que da contexto, lo que es lo psicosocial, se deja de lado. Entonces retrocedemos y perdimos el tiempo porque ese proceso de habilitación se suspende, no se nutre, se deja de lado. Con respecto a los métodos de intervención, como les venía hablando, vamos a verlo como esta diana. Primero, que tienen que estar relacionados dentro de lo que es la promoción de la neuroplasticidad. Tenemos que buscar esos estadios motores, y quiero hacer un paréntesis aquí porque hay veces que tenemos un niño, vamos a dar un ejemplo, tenemos un niño de 3 años que no ha adquirido la marcha, ¿ok? La adquisición de la marcha tiene un retardo, pero tiene potencial para la adquisición de la marcha. Entonces, nosotros nos seguimos enfocando en que gatee, porque si no, los 4 puntos no. Ya yo tengo esa estructura y ese cerebro necesito que esté en bipedestación y que adopte la marcha. Yo me lo voy a llevar hacia eso. ¿Se recuerdan de MD que busca esos centros de control, equilibrio, coordinación? Bueno, no propiamente de repente va a ser MEDE, pero sí verlo, o sea, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Qué es lo que tiene que estar centrado? Entonces, yo tengo que buscar ese estadio motor donde tiene que estar participando esa persona o el que se le va a facilitar a esa persona también, porque ojo, hay niños que gateando pueden estar en el colegio, entonces tenemos que buscar nosotros cómo contextualizar eso para que él participe en su contexto de colegio gateando, pero sabemos que eso nos va a traer una serie de complicaciones, de situaciones que nosotros tenemos que prever y que tenemos que sortear para que realmente se cumpla el objetivo, que es que ese niño realmente tenga funcionamiento, que busque estar en actividades, promover que participe y alcance la funcionalidad. ¿La funcionalidad en qué? En función, para la redundancia, de eso, de lo que necesitamos y de lo que él tiene, no verlo con una condición de minusvalía, verlo que él es diverso y en esa diversidad necesitamos que sea funcional. Allí tienen que ir enfocados los métodos de intervención. Si los métodos de intervención no están enfocados en esto, entonces no estamos haciendo nada, sino eso que tanto nos han criticado a los fisioterapeutas antes, que sube, baja, mantén, cuenta hasta 5 y vuelve a bajar. Sube, baja, mantén, cuenta hasta 5 y vuelve a bajar. O sea, nosotros somos más que eso, nosotros podemos llegar a promover esa funcionalidad, nosotros podemos decir, que lo hacemos solo, no, necesitamos de ese equipo. Nosotros estamos casados con el terapeuta ocupacional, estamos casados con el fonoaudiólogo, estamos casados con el psicólogo, es un equipo y ese equipo tiene que llevar a cabo esa labor titánica, que es que el niño alcance un grado de funcionalidad que lo permita integrarse al contexto. ¿Okay? Vamos a ver qué hora es porque no me quiero pasar del tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese nivel de la habilitación infantil? O sea, en el caso de la fisioterapia. Vemos esto asistencial, vemos el momento asistencial acá, que lo vemos agregado, ¿verdad? Porque a veces estamos todos como que, todos buscamos el mismo objetivo, pero que estamos como en caminos distintos. O sea, nos debería llevar a todos al mismo sitio, pero estamos todos como regados. ¿Dónde tenemos que sumar? ¿Dónde tenemos que ir a esos contextos educativos? En el caso del niño, por ejemplo, nosotros tenemos que ir y sumarnos, buscar estar en esos sitios para integrar al niño con alguna deficiencia a contextos educativos efectivos. Si puede estar en la escuela regular, mucho mejor, porque si tiene las competencias, tiene las habilidades motoras y las competencias cognitivas para estar en un contexto educativo, entonces nosotros lo tenemos como profesionales de la habilitación infantil lucharlo. ¿Ok? Tenemos que buscarle espacio en lo deportivo, aunque ha estado muy de moda el deporte paralímpico, pareciera que solamente para casos excepcionales, y la realidad
del punto de vista de lo que son los factores de integración social verdadero, es que eso se replique. Si no es replicable, entonces no tiene sentido. Es solamente para un pequeño grupo de personas. Tenemos que replicarlo. Y eso va de la mano con lo que conversamos anteriormente de las políticas públicas. Entonces, sabemos la situación actual y convulsionada, bueno, la actual y la que hemos tenido durante 20 años, y por eso tal vez muchos de ustedes que están estudiando, que están egresando ahorita, no, no conocen ese potencial que traía la fisioterapia en el 98, en el 99, cuando yo estudié. Uf, se me cayó la cédula, pero es así, ¿ok? Entonces, es eso, o sea, tenemos que entender que en la medida en la que nosotros integremos esos elementos asistenciales, salgamos del consultorio, salgamos del hospital y busquemos establecernos en contexto, podemos ser más efectivos, podemos realmente integrar al niño. Y bueno, sí va de la mano con políticas públicas, pero tenemos que ir haciendo nosotros el trabajo de hacernos notar para que la política pública sea efectiva. Muy bien, entonces vamos a ver. Hablamos de algo, el elemento del contexto educativo. ¿Sabían ustedes que existe un fisioterapeuta educativo? El señor Ruiz y sus colaboradores en el 2015 para el Ayuntamiento de Murcia generaron una guía o un manual del fisioterapeuta educativo. ¿Qué dice, qué dicen ellos de lo que es un fisioterapeuta educativo versus lo que es un fisioterapeuta asistencial? Bueno, vamos a leerlo. El asistencial atiende lo relacionado a funciones y estructuras corporales. El educativo adapta el entorno educativo a las necesidades de cada alumno. El asistencial promueve la actividad motora. El educativo busca desarrollar sus capacidades e incrementar su autonomía en la escuela para conseguir objetivos curriculares. El asistencial busca la mejoría parcial o total, ese aspecto biológico dentro de ese modelo de atención biológica, ¿ok? Ese modelo de aprender el movimiento. El fisioterapeuta educativo busca la adaptación al contexto educativo para mejorar los niveles de participación a pesar de la discapacidad y forme parte activa en función de su edad. Si nosotros tenemos claro esto, sabemos que entonces tenemos que salir del centro asistencial y tenemos que formar parte activa en los centros educativos. Como hemos estado conversando, eso va de la mano con las políticas públicas, pero nosotros tenemos herramientas como ganarnos estos espacios. Uno de esos espacios es la información. Si nosotros promovemos la información de lo que nosotros somos capaces de hacer fuera de esos ambientes asistenciales, es mucho lo que podemos lograr en estas nuevas épocas de emprendimiento y de reconocimiento de otros ambientes. Podemos empezar por allí, es una parte. Si todavía no sabes qué tema abordar desde el punto de vista de investigación para tu pregrado, mira, este podría ser uno. ¿Cómo funciona el fisioterapeuta en un ambiente educativo? Pero que sea real, no solamente transitorio, sino que el fisioterapeuta forme parte del año escolar, donde tienen que haber niños según la ley, porque sí, bueno, no lo mencioné en un inicio, pero en Venezuela con el cambio de constitución en el 99 y luego con la puesta en vigencia o el reajuste de lo que era la ley del niño, que pasó a ser la ley de protección para los niños y adolescentes, conocida como la LOMNA, que solamente se le conoce para la protección en el ambiente escolar, en el abuso, pero no se le conoce los otros alcances, si los tiene. Es de promover el profesional en estos espacios, en el espacio educativo, en el espacio deportivo. Me he dado cuenta y me parece excelente todas esas cuentas de Instagram de profesionales que están empezando, que les gusta el área infantil, que hablan de ciertas condiciones, pero del elemento asistencial. Necesitamos que promuevan conductas o que promuevan la habilidad profesional que tenemos para que ese niño sea incluido en un contexto. ¿Okay? No solamente desde el punto de vista neurológico, también hay afecciones o hay disfunciones desde el punto de vista ortopédico que pudieran retardar el desarrollo motor, el desarrollo de adquisición de lenguaje, el desarrollo de la adquisición de ciertas habilidades cognitivas para de edad cronológica, ¿okay? Para estar escolarizado. Entonces nosotros también tenemos que buscar que ese niño ingrese, que ese niño esté, ¿okay? En esos ambientes. Estas son las referencias de las que yo les hablaba, de esos artículos. Hay muchísimas cosas más. Pueden buscar los boletines, como les mencioné, el de la Organización Mundial de la Salud,
donde hablan acerca de lo que es la discapacidad, el manejo del 2011. Tenemos, tenemos otro del 2013, también para las personas con discapacidad, pero habla más del adulto mayor y pueden bajar el manual de la clasificación de funcionalidad y discapacidad, el AI, que también está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias. En la próxima oportunidad para dar espacio a poder abrir discusión, las preguntas, las respuestas, ¿ok? Muchísimas gracias. ¿Sí? Inés, Angélica, si quieren aportar Por algo. aquí estamos. Okay. Excelente, Evelyn, me encantó. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Las chicas creo que también están por allí. Creo que Inés, el internet le jugó una mala pasada, me parece. Y Danelis está sin audio. Así que estás conmigo. Estoy contigo, Angélica, contigo y bueno, y acompañada aquí con estas 45 personas más. Y bueno, Claro que sí. muy bien, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Te voy leyendo. Por aquí está Evelyn Brito, que es la chica que va a estar hablando, fisioprofe, que va a estar hablando de suelo pélvico. Dice que excelente, que le encantó. Nazaret Riva te está dando unos aplausos. Eileen Cabrera, muy buena, muchas gracias. María Estrada, muy bien, muchas gracias, profe. Okay. Excelentes críticas, Evelyn. Felicitaciones. Gracias, gracias. Y eso que son un poquito regaño al principio, ¿no? Que tú sabes, no estamos casados con lo asistencial. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Para dónde vamos? A ver. No, bueno, tus regaños vienen incluidos en... ¿Es verdad? Evelyn sin regaños es imposible que esté. Bueno, por ahí creo que están Aile y tú saben de la charla, de aquella charla que les tocaba hacer, ¿verdad? Para hablar acerca a los papás acerca de los contextos de participación Hola, de la música. Hola, Naile, ¿cómo estás? bien, bien, El, gracias, excelente, de verdad. Y me trasladé 2 años atrás, 3 años, cuando estábamos en pasantías. Todo esto me parece muy... Allí pues, tienes una pregunta, Evelyn. ajá, sí, ¿dónde? Dice, Gabriel Cedeño. estimulación sensoroperceptual en la rehabilitación infantil. Correcto, sí. La estimulación sensoroperceptual es necesaria. Fíjense una cosa, ahorita ustedes saben lo que es la integración sensorial, ¿verdad? O más o menos pueden saber qué es integración sensorial porque lo maneja más terapia ocupacional. Fíjense que es algo que de repente un término, y integración sensorial maneja todos los elementos sensoroperceptuales que influyen en todo lo que tiene que ver con las conductas motoras de coordinación y equilibrio, ¿ok? De lo que es el agarre del lápiz. Pero entonces eso se volvió un nicho solamente para terapia ocupacional. No sé si por algún asunto de celo profesional o no sé, vamos a ponerlo así, o que nosotros también cedimos ese espacio, porque pareciera que el fisio solamente hace lo que es la habilitación motora gruesa y que el TO solamente maneja lo que es lo motor fino, lo que es el desarrollo de la aprehensión, de lo que es el lápiz. Bueno, sí, terapia ocupacional está muy relacionado con eso, pero nosotros también. Si nosotros hacemos la estimulación sensoroperceptual, buscamos establecer elementos también de lo que es control motor, de lo que es control postural. Que ese es nuestro norte, sí, pero desde lo sensoroperceptual lo necesitamos hacer. Sí existe, de hecho la integración sensorial, la universidad que avala es la del sur de California, y hace poco dijo, mire, o sea, aquí estamos abiertos a que usted, el que se quiera formar, venga, justamente con la gente de terapia del desarrollo. No sé si Rubén iba por allí. Estamos tratando en conjunto con la Universidad Monte Ávila, de hacer una certificación en integración sensorial y que nos involucre a nosotros los fisioterapeutas, porque es importante que lo hagamos. Claro, un poquito como para dar ese refuerzo al equipo multidisciplinario que se necesita en pediatría. Y bueno, no Correcto. solamente en pediatría. En todo.
No, y me ustedes se encanta ponen a ver, que lo dime, digas. ¿Sabes por qué? Mi hija tiene 4 años y está en un colegio que integran a chicos con condiciones. Y ahí hay un terapeuta ocupacional, pero no hay fisioterapia. exacto, entonces el Entonces, fisioterapeuta, nosotros ujú, hemos dime. abandonado ese tipo de actividades de Espacios. integración y de espacio. Sí, es un tema de abandono propio y bueno, ellos han hecho eso suyo, pero yo creo Es que es un trabajo en conjunto. correcto, correcto. Es así. Entonces, bueno, Gabriel, sí, la estimulación sensoroperceptual es parte de la habilitación infantil y que nosotros los fisioterapeutas tenemos que tomarla. Sí, nosotros necesitamos saber cómo a nivel de lo que es textura, de lo que son ciertas posturas y ciertas estimulaciones desde el punto de vista sensoroperceptual, funciona para que esa postura se aprenda y luego de que se aprendió, me faltó hablar un poquito, lo que pasa es que no me quería extender más porque me van a botar de aquí. En lo que es el modelo, creo que Angélica vio la charla del Instagram, yo expliqué el circuito cerrado de Adams, donde hay ciertos elementos intrínsecos que se refuerzan con los elementos extrínsecos para aprender un movimiento, así como aprender un Correcto. movimiento para la adquisición de habilidades, lo que se va a convertir luego en una destreza motora, porque para nosotros hacer esto se volvió una destreza, pero antes tuvo que convertirse en una habilidad. ¿Cómo estimulamos esa habilidad? ¿Por qué hacerlo? Entonces sí, nosotros podemos hacer sensoroperceptual perfectamente también, y es válido y es necesario en la habilitación. Entonces, miren, los espacios están, no es buscarlos a modo de guerra, sino que a modo de participar y de sumar. Si ven esa guía que les comenté, la del 2015, bueno, los alcances son bellísimos. El fisioterapeuta pasa todo el año escolar allí. Apoya al profesor de educación física, porque ciertamente desde el punto de vista curricular, el profesor de educación física tiene unas competencias y nosotros pasaríamos a complementar esa parte de lo que es la adquisición de la habilidad motriz por el deporte. Entonces, ¿por qué los niños que tienen cierta condición o parte de esa diversidad funcional del punto de vista motor, no cognitivo, del punto de vista motor, porque forman parte de la escuela regular, esos niños no hacen educación física? Es que el profesor no tiene las competencias. Quienes tienen las competencias somos nosotros, porque prescribimos ejercicios. Pero entonces, enfocados solamente en el ejercicio terapéutico, estamos dejando por fuera ese contexto psicosocial que necesita ese individuo, porque, bueno, promovimos la función, ganamos el movimiento, promovimos el funcionamiento, muy bien, ya lo integró, bueno, usted hace el paso de caballero y se para y da 3 pasitos, y luego, ¿qué hacemos con eso? En función de su edad, en función de su edad y en función de su contexto de vida, según su edad, es que tenemos que integrarlo. Entonces, él tiene 2 años, sí, pero él tiene una serie de actividades a los 2 años en su vida que necesita cubrir. Entonces, generalmente son niños que están muy sobreprotegidos y que nosotros mismos tenemos esta sobreprotección de alguna manera, aunque le digamos a la mamá que no, luego damos unos mensajes un poco confusos. Debemos ser coherentes y por eso hay que repasar desde el concepto. Si no entendemos claro el concepto, no podemos avanzar y no podemos ayudar a esos niños, que la idea es que mientras más temprano hagamos la intervención, mejores resultados vamos a tener y lo podemos acompañar durante muchísimo tiempo. Me encanta. Definitivamente me encanta porque siento que estoy en el CNR sufriendo y llorando sangre por ti. Bueno, Sí. ¿qué te digo? Bueno. Hace días recibí una invitación de un fisioterapeuta que hablan de hacer una especie de grupo para una unión del gremio, ¿no? Que me pareció excelente idea porque es una manera también de dar a conocer todo esto, que no es solamente quedarte en la parte asistencial, sino también ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué es lo que está Correcto. sucediendo actualmente? Los nuevos fisioterapeutas, yo no me encuentro activa, pero también estoy entre estos. Nos quedamos entre la parte asistencial y no vemos un poco más allá, debido también a las condiciones del país, que pues a lo mejor ir a un colegio, poderte incluir allí, pues requiere cualquier cantidad de todo un proceso, digámoslo así. Claro. Pero yo creo que nunca es tarde para comenzar. Y Claro esto que de las no. redes sociales últimamente también es un factor a favor, ¿no?
una manera Sí, de darte a conocer, de buscar esa inclusión también en la parte social. correcto. ¿No? Y bueno, y ofrecer, o sea, acuérdense de algo, ya los estudios avanzaron a licenciatura y justamente una de las cosas que antes nos detenía, digamos, por el factor de competencia era que, bueno, nosotros éramos aplicadores de métodos de intervención y ya, pero resulta que ese avance o esa gotita más o ese escaloncito más sirve porque también hacemos gestión y la gestión y la administración forma parte de esto. Entonces tenemos que leer leyes, tenemos que casarnos con un montón de factores, y sobre todo cuando trabajamos en el área infantil, que tienen que ver con lo social. Tenemos que buscarnos, mira, pueden hacer, hay N cantidad de proyectos que se pudieran emprender en conjunto con un trabajador social. Hay una carencia enorme en cualquier servicio de los hospitales de ver al trabajador social activo, sobre todo con este tipo de servicios, sobre todo cuando se trabaja con este tipo de discapacidades, que integrar al trabajador social para que enlace. Entonces, si el trabajador social no está, ¿a quién se supone que le corresponde la competencia de hacer ese alcance de contexto, por lo menos el enlace? A nosotros. Porque nada más entonces Claro, nos casamos con que yo hago solamente aplicación de métodos de intervención y ya, me quedé en lo asistencial nada más, y la idea no es esa, la idea es gestionar. Nosotros tenemos ahora en nuestras competencias por ese nivel de licenciatura, y creo que todos ya los chicos de pregrado van a eso, es buscar eso, es que gestionemos desde lo administrativo, pero casándonos, o sea, no podemos, es como eso de psicosocial, no yo atiendo un brazo, es que yo atiendo una persona que tiene un brazo, y creo que en estas charlas que se han dado por aquí, ayer había un interesante en el deporte, cuando otra vez cuando se devuelve el deportista otra vez a entrenar, y hablaba de un contexto, porque no es solamente, bueno, que se lesionó y ya, y que pasaron las semanas de recuperación y que vuelva, ¿no? Que él tiene un contexto y que se afecta por factores psicológicos, sociales, que pueden influir en su entorno, ¿ok? No sé si, bueno, sé que Angélica me dijo que sí, se confesó que vio el en vivo, y hablé de la ínsula, esa ínsula que está relacionada con factores emocionales y que pueden condicionar o no la fatiga o la promoción de ciertos movimientos, ¿ok? Porque tenemos que olvidarnos mucho de que estás tratando una parte del cuerpo o una condición motora, nada más. El ser es integral. Nosotros somos seres Correcto. humanos con sentimientos, con un ambiente psicosocial completamente distinto cada uno, con situaciones particulares emocionales y psicológicas, y eso hay que tomarlo en cuenta. Cada individuo es totalmente distinto, aunque padezcan o tengan la misma condición, y para poder tratar a alguien tienes que tomar en cuenta todos estos factores para que realmente lo que estés haciendo sea efectivo y se adapte a las necesidades de esa persona. Correcto, correcto, Bueno, así es. igual si usted recuerdo perfectamente cuando hice pasantías contigo, Evelyn, que siempre decías la base de todo es la evaluación, y esa evaluación tiene que ser algo global. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos solamente en el brazo, resulta que no vemos mejoría, pero nunca le preguntamos al niño si es que en casa hace alguna actividad diferente, a qué se dedica, dónde vive, va a la escuela, no va a la escuela. Resulta que no sabemos nada de eso. Solamente nos quedamos con un rayos X del traumatólogo, una evaluación de los grados de amplitud articular, fuerza Así muscular es, y listo. exacto. Entonces, bueno, la idea es ir más allá. De verdad que bueno, el tema es súper apasionante. Podemos hablar durante horas. Es más, después podemos hacer un foro y hablar de esta CIF IA y de cómo nos vamos a comer eso, porque nosotros somos los promotores de que, bueno, ¿qué sería lo ideal? Un mundo loco así utópico. A ver, de que todos manejáramos esa clasificación. Desde el médico que evalúa al niño hasta nosotros, todos lo manejáramos. Entonces que lo manejaran en la escuela, que lo manejaran todos. Entonces poder entender, mira, esto funciona así, bueno, vamos a buscar integrarlo. Pero como no funciona así, somos nosotros los encargados de que eso por lo menos se conozca. Entonces la invitación es a que ustedes lo lean, se lo dijeran, lo discutamos, y qué podemos hacer aquí, y de allí salen soluciones, y de allí salen alternativas. Pero si no sabemos o no lo conocemos, no podemos promoverlo, no podemos venderlo. Nosotros somos más que masaje, agente físico, y mueve la pierna y súbela y aguanta de aquí 5 y vuelves a bajar, porque así nos ve mucha gente todavía.
Sí, exactamente. Es como un tema de que si no sabemos dónde estamos o qué estamos haciendo o qué somos capaces o cuáles son nuestros ámbitos, no podemos defenderlo bajo ningún criterio. Muchísimas gracias, Eve. Creo que ya no hay más preguntas, No hay solamente preguntas. felicitaciones. Se Bueno, asustaron, es su momento. Es su momento, muchachos. Yo sé que Evelyn parece así súper seria de, de regañona, pero vale la pena. Yo me calé unos cuantos regaños, tranquilos. Muy cierto, poca participación y conocimiento de las funciones del fisioterapeuta en el ámbito escolar. Totalmente, Soraimi. Muchísimas Así gracias, es. Evelyn, por acompañarnos en esta actividad que no más que lo que queremos es sumar. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que súper encantada. Y bueno, y cuando quieran, volvemos a conversar de lo que ustedes, bueno, de aquí en adelante lo que nos queda es comernos el mundo aunque haya COVID-19. Así que no se preocupen, nosotros tenemos que reinventarnos continuamente. ¿Ok? Bueno, entonces, de verdad que muchísimas gracias, me siento muy honrada, muy complacida y esto, bueno, es una ventana para seguir en contacto con los colegas y con los futuros colegas, porque al fin y al cabo no nos podemos quedar, y esto sí quiero hacer una reflexión final, porque quedarnos con el conocimiento no sirve de nada, no vamos a trascender. La idea de todas estas cosas es que se trascienda. De nada sirve que yo me quede con todo esto que me pueda saber y no se multiplique. Si no se multiplica, se perdió, como eso de la habilitación, ¿verdad? Entonces, si lo que se sabe no se multiplica para que nutrir a otros, entonces no hacemos nada. Vamos a nutrirnos todos y vamos a salir adelante para hacer crecer esta bella profesión, que más que una profesión creo que es una pasión de vida. Muchísimas gracias. Tuve problemas para con el micrófono. Muchísimas gracias, Evelyn. De verdad que encantado. Muchísimas gracias a ustedes por participar y nos despedimos. Hasta luego.